Hello, hello. No sé si estamos quedando sin batería, como que está. ¿No? Okay, we're good. Okay. Um, Evangelio según San Marcos, capítulo 11, vamos a leer del verso 12 al 25. Marcos 11, versos 12 al 25. Dice así la palabra del Señor. Al día siguiente, cuando salían de Betania, Jesús tuvo hambre. Viendo a lo lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si hallaba algún fruto. Cuando llegó a ella, solo encontró hojas, porque no era tiempo de higos. Nadie vuelva jamás a comer fruto de ti, le dijo a la higuera. Y lo oyeron sus discípulos. Llegaron pues a Jerusalén. Jesús entró en el templo y comenzó a echar de allí a los que compraban y vendían. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. Y no permitía que nadie atravesara el templo llevando mercancías. También les enseñaba con estas palabras. ¿No está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley lo oyeron y comenzaron a buscar la manera de matarlo, pues le temían, ya que toda la gente se maravillaba de sus enseñanzas. Y cuando cayó la tarde, salieron de la ciudad. Por la mañana, al pasar junto a la higuera, vieron que se había secado de raíz. Pedro, acordándose, le dijo a Jesús, Rabí, mira, se ha secado la higuera que maldijiste. Tengan fe en Dios, respondió Jesús. Les aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, creyendo, sin abrigar la menor duda de que lo que dice sucederá, lo obtendrá. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. El Señor bendiga su palabra. Oremos. Señor nuestro Dios, gracias por tu palabra. Viva, es eficaz. Tus palabras, Señor, son espíritu y son vida. Te pedimos, oh Dios, que tú bendigas esta palabra y que el espíritu que inspiró la palabra esté con nosotros en esta hora, también iluminando la palabra para nosotros. Trayéndonos, Señor, convicción de pecado y que esa palabra encuentre en nosotros corazones, mentes receptivas, para que seamos no solo oidores, olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Un amigo colombiano me contó una historia. Una pelea que se formó allá en una calle en Bogotá entre un colombiano y un español. Dice que el colombiano estaba metiendo una puñera al español, le estaba dando tan duro que la gente se tuvo que meter. Y dijeron, oiga, ¿por qué está piñando a este pobre hombre? Y el colombiano dice, porque estos españoles vinieron a América y se robaron el oro, violaron a las indias. Y alguien le dijo, pero si eso fue hace 500 años. Dice, sí, pero yo me enteré hoy. Y nos da risa. La historia invita a una pregunta. Y es,
¿Qué culpa tenía el pobre español de lo que algunos, porque no fueron todos los españoles, de lo que algunos españoles hicieron en América hace tanto tiempo? ¿Y saben algo? Cuando yo leo este pasaje que acabamos de leer, yo me hago la misma pregunta. ¿Qué culpa tenía la pobre higuera para que el Señor la maldijera? ¿Sí? Fíjense, Jesús venía de camino al templo, de camino a Jerusalén, y le dio hambre. Y de repente ve una higuera en el camino. Están celebrando la Pascua, es más o menos época de Semana Santa, ¿verdad? Más o menos mes de abril. Y el Señor le da hambre y ve una higuera en el camino. Y él va a buscar fruto para comer, pero la higuera no tiene nada. Y Marcos nos dice claramente que la higuera no tenía higos. ¿Por qué? Porque no era tiempo de higos. ¿Y qué hace el Señor? La maldice. La maldice. Y al día siguiente, el Señor va y se sacó la correa y tumbó un poco de mesa, hizo tremendo escándalo en el templo ese día. Y al día siguiente, cuando el Señor va de nuevo al templo, la Pascua había aquí todos los días al templo. Todos los días de esa semana habían celebraciones en el templo. Al día siguiente, cuando Jesús va de nuevo con sus discípulos de camino al templo, la higuera está seca hasta la raíz. Y dice, wow. ¿Qué culpa? Esta higuera le pasó como al español. ¿Qué culpa tenía esta higuera de no tener fruto si no era tiempo de higos? ¿Será que Jesús es de esa gente que cuando les va mal en el trabajo llegan a la casa y patea al perro? De esa gente que cuando tienen una frustración la descargan con el primero que se les encuentre, el primer pobre cristiano que se les atraviese. ¿Será que Jesús es de esa gente así caprichoso, que tienen esas explosiones de carácter? El problema es que Jesús tiene poder para hacer cosas milagrosas. Así que esas son la gente que pueden disparar un rayo. ¿O será que el Señor quiere enseñarnos algo? ¿Será que Jesús nos está dando una tremenda lección aquí? Pero si es así, ¿qué es lo que el Señor nos está queriendo enseñar? Fíjense, esta higuera, sí, Marcos nos dice que no era tiempo de fruto, pero esta higuera era estéril. Esta higuera no iba a producir frutos. Porque yo estuve en Israel, más o menos en esta época, un poco después de Semana Santa. Y encontré las higueras todas llenas de hojas. Y todavía no tenían higos, porque era muy temprano, la cosecha viene más tarde en el verano. Todavía no tenían higos. Pero la higuera, cuando termina el invierno y empieza la primavera, la higuera comienza a producir hojas. E inmediatamente que la higuera produce hojas, produce inmediatamente unos botones que se van a convertir en los higos. Y eso se come. Se come, aunque estén verdes, se come. ¿Sí? Yo no sé cuántos de ustedes comían mango verde en sus países y ciruelas verdes. Los higos verdes se comen. Sí, pero la higuera no tenía ni eso. La higuera no tenía ni eso. La higuera tenía hojas.
Y la presencia de hojas, la presencia de ese follaje, indicaba que esta higuera debía tener botones de higos verdes que se podían comer. Pero el Señor ni siquiera eso encontró. Entonces no es una higuera simplemente que no había dado higos porque su tiempo no había llegado. Esta es una higuera que no iba a dar cosecha ese año porque era estéril. No producía. Y el Señor la maldijo por no producir fruto, por ser estéril. Hay una canción, la canta una cantante cristiana. Dice, se secó, la higuera se secó. Se secó, la higuera se secó. Así será el fin de mucha gente, los que nos den los frutos al Señor. A ver, esa canción me aterroriza. Esa canción me aterroriza. Porque quiere decir que el Señor está esperando que usted haga algo, que usted produzca algo, y si usted no lo produce, pobrecito de usted. Juicio y maldición. ¿Será que eso es lo que el Señor nos está queriendo enseñar aquí? ¿Será que el Señor quiere que nosotros seamos como, y qué clase de fruto? ¿Será que uno tiene fruto será que traer gente a la iglesia, o hacer buenas obras, o convencer a la gente a que se conviertan? ¿Qué clase de fruto hay que dar para evitar este juicio, para evitar la maldición del Señor? ¿Será que el Señor quiere que nosotros seamos como los testigos de Jehová? ¿Cuántos de ustedes se han encontrado con los testigos de Jehová? ¿Se han encontrado con los testigos de Jehová? Sábado en la mañana, cuando usted está en pijama desayunando, le están tocando la puerta. Hermanos, los testigos, ¿saben por qué ellos son tan eficientes y tan persistentes? Porque su religión los obliga. Su religión los obliga. ¿Sabía usted que el testigo de Jehová tiene que presentar un reporte mensual de cuántas horas en ese mes él estuvo tratando de proselitizar, ¿sí? De convertir gente? Un informe mensual. Y si usted tiene el que tiene bastantes horas, wow, ese es bien espiritual. Ese cuando el Señor venga en poder y gloria va a recibir bastantes premios. Porque tiene poquitas horas, not so much. Y tienen reglas. Es como un trabajo. No pueden empezar a contar las horas cuando salen de la casa. Tienen que contar las horas, el reloj empieza cuando tocan la primera puerta. El viaje saliendo de la casa hasta la primera puerta no cuenta. Y el viaje de la última casa, de vuelta a su casa tampoco cuenta. Ahí para el reloj. Y el tiempo que están en el Tim Horton tomándose un café entre una casa y la otra tampoco cuenta. Y si usted no lleva el reporte mensual, lo levantan en público y le preguntan cuántas horas hizo ese mes. Y si usted no lleva el reporte en 6 meses, usted está excomulgado. Usted sabe lo que es estar excomulgado, ¿verdad? ¿Qué significa eso en esa secta? Significa que cuando venga el Armagedón, el apocalipsis, el fin del mundo, ay papá, usted no va a ser de los que van a estar con Jesús. Usted va a ser de los que se los va a llevar el diablo.
producir resultados, producir frutos. O si no, la maldición y el juicio de Dios viene sobre usted. Yo me pregunto si eso es lo que el Señor nos quiso enseñar aquí. Que el que no produce los resultados, el que no trae el reporte con un montón de horas. Ellos tienen 5 reuniones a la semana, no una, 5. Está bajo juicio, bajo maldición. Los discípulos quedaron bien impresionados con esto. Pedro le dice, Señor, mira, la higuera que tú maldijiste ayer se ha secado, pero hasta la raíz está, pero... Y el Señor, ¿qué les dice? Verso 22. Tengan fe en Dios, respondió Jesús. Les aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, creyendo, sin abrigar la menor duda de que lo que dice sucederá, lo obtendrá. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. El Señor está enseñando algo aquí de oración. El Señor está enseñando algo aquí de fe, de creer. Y si ustedes creen cuando piden algo y no dudan para nada, así les sucederá. Saben, a mí me cuesta trabajo tragarme eso también. Porque fíjense, ¿cómo es este asunto de fe? ¿Cómo tú te puedes obligar a creer? Es como que, no sé, tú te concentras así mentalmente, bien fuerte, aprietas los ojos y los músculos del cuerpo así. Y te autosugestionas. Yo creo. En el nombre del Señor lo declaro que vas a hacer. Hasta que tú te autosugestionas y te convences a ti mismo que lo que tú quieres que suceda va a suceder. Yo no sé si usted puede hacer eso, pero yo no puedo, así no funciona mi fe. Yo no puedo obligarme a creer algo. Yo soy un poco más como la hermana que abrió la ventana y vio el cerro ahí enfrente y dice, en el nombre del Señor, montaña, quítate, muévete. Y cuando abrió los ojos dice, yo sabía que no se iba a mover. O soy un poco más como el padre de aquel muchacho que vino atormentado por un espíritu inmundo delante del Señor y le dice, Señor, te traje a este muchacho para que puedas hacer algo, para que le saquen el espíritu inmundo y tus discípulos no han podido. Y el Señor le dice, sí, puedes creer, al que cree todo le es posible. Y el padre dice, creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Bueno, creer es una cosa a veces difícil. A mí me cuesta trabajo entender este asunto de cómo usted se puede obligar, forzar, autosugestionar, convencerse a sí mismo para creer algo. Que algo imposible va a suceder. ¿Y saben algo? Yo he visto a la gente que trata de hacerlo y he visto que tampoco les resulta. Hay un caso. El caso de una señora llamada Belva, mi mamá se llama Melva, pero ella se llama Belva. El caso de una señora llamada Belva Ventura. Hace un tiempo atrás,
Ella fue a una cruzada del televangelista internacional, Benny Hinn. ¿Sí? ¿Saben quién es Benny Hinn? Uno que se viste de blanco así y habla así bien, tiene el pelito así medio blanco, bien, parece bien holy, bien espiritual. Belva Ventura fue a la cruzada de Benny Hinn de Worcester, Massachusetts, con cáncer de pulmón. En el momento de la oración, ella pasó adelante. Benny Hinn oró por ella. Y le dijo, crea con todo su corazón que ese cáncer se ha ido. Declárelo en el nombre del Señor que ese cáncer ya no está allí. Usted está sana. Créalo y no lo dude en su corazón y vaya creyendo a su casa que el Señor ya hizo la obra. Declárelo y dele gracias a Dios. Belva se fue a su casa, paró todo tratamiento médico, confiando y creyendo que el Señor le había sanado de cáncer de pulmón. Unos meses más tarde ella murió de cáncer de pulmón. ¿Qué pasó ahí? No que sí, que sí. No que lo único que hay que hacer es creer y convencerse, y todo lo que uno quiere que Dios haga, Dios lo va a hacer. Yo creo que el Señor quiere enseñarnos algo diferente. Porque si el Señor nos estuviera amenazando con maldecirnos, entonces tendríamos una religión de opresión. Una religión de esclavitud, una religión donde usted está obligado a hacer algo para agradar a Dios, o si no, Dios lo va a maldecir. Y si el Señor estuviera enseñándonos de que usted puede autosugestionarse y convencerse de que lo que usted está pidiendo en oración va a suceder exactamente de la manera que usted lo está sucediendo, entonces tendríamos una religión en donde usted puede obligar a Dios con el poder de su mente a hacer lo que usted quiere que Dios haga. Yo creo que el Señor quiere enseñarnos algo diferente con esta historia de la higuera. Y fíjense cómo Marcos desarrolla la narrativa. En la mañana Jesús va al templo y maldice la higuera. Luego el Señor llega al templo y pronuncia juicio sobre el templo. Y voltea las mesas de los cambistas. Y expulsa a la gente que estaban haciendo negocios en los terrenos sagrados del templo de Jerusalén. Y al día siguiente, cuando van de regreso al templo, la higuera está seca. Están viendo cómo Marcos desarrolla esta narrativa en sándwich. Comienza a hablarnos de la higuera. Luego nos habla del templo y de lo que Jesús hace en el templo. Y después nos vuelve a hablar de la higuera. Obviamente, el autor del Evangelio está forzándonos, está desarrollando esta narrativa de una manera para forzarnos, para obligarnos a ver el evento de la higuera, la historia de la higuera, íntimamente relacionado con el episodio de lo que sucedió en el templo. ¿Qué había en el templo? ¿Qué había en el templo de Israel? Le voy a decir lo que había en el templo de Israel. Una religión estéril. Una religión sin fruto. Una religión que no solamente no había dado fruto porque no era su tiempo, sino una religión que no iba a producir fruto porque estaba muerta.
Muerta no porque el pueblo no tuviera amor a Dios, muerta no porque el pueblo no tuviera devoción a Dios, muerta porque los líderes religiosos de la nación estaban apartados de Dios. Muerta porque era una religión llena de pompa y circunstancia, llena de ritual y de apariencia, pero lejos de Dios. Una religión estéril, un sistema religioso estéril, un sistema religioso corrupto, un sistema religioso donde los sacerdotes manejaban la religión para consolidar y para satisfacer sus intereses políticos y económicos. Los sacerdotes querían estar bien con Roma. Porque ¿quién nombraba al sumo sacerdote? Los romanos. Y los sacerdotes querían hacer dinero. Y el sumo sacerdote, Caifás. ¿Han oído de Caifás? Aquel que mandó a crucificar a Jesús. El sumo sacerdote Caifás se le ocurrió una tremenda idea. Los cambistas, los que vendían... La Jerusalén se llenaba de peregrinos, gente que venía de todas partes del mundo a celebrar la Pascua. Esa gente tenía que cambiar moneda, como cuando usted va a otro país y tiene que cambiar su moneda. Esa gente venía a ofrecer sacrificios. Si usted venía de un país distante, usted no iba a venir desde su país cargando una cabra, un chivo, una oveja o una vaca. Usted tiene que traer el dinero y comprar el animal allí. Todo este negocio de cambio de moneda, de venta de animal. Los sacerdotes agarraban una tajada. Agarraban su tajada. Pero antes, toda la venduta, todo el negocio estaba fuera del atrio del templo, estaba fuera de las murallas del templo, estaba en la ladera del monte de los olivos, por donde Jesús bajó con el burrito. Ahí estaba todo el negocio. Pero a Caifás se le ocurrió una tremenda idea. Traigamos el negocio para dentro del templo. Traigamos el negocio para dentro del templo y cobremos una comisión a todos estos comerciantes por tener su puesto de venta dentro del templo. Corrupción, intereses económicos. Por eso el Señor se los dijo. Mi casa, casa de oración será llamada para todas las naciones, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Un sistema religioso corrupto, un sistema religioso estéril, un sistema religioso que no daba fruto, un sistema religioso muerto, un sistema religioso controlado por intereses políticos y económicos. Eso es lo que había en el templo. Y el Señor pronunció juicio sobre el templo. El Señor le dijo a sus discípulos, ustedes ven todos estos edificios, de cierto les digo, no quedará piedra sobre piedra. Así como la higuera estéril recibió el juicio de Dios y se secó, de la misma manera este sistema religioso estéril está bajo el juicio de Dios y Dios lo va a arrastrar. Y luego el Señor empieza a hablar a sus discípulos ¿de qué? De oración, de fe, de tener confianza en Dios, de depender en el poder de Dios cuando estamos en oración y de tener relaciones cordiales, amigables, relaciones de amor y de compasión
con nuestros semejantes. Y cuando estén orando, verso 25, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus ofensas. Hermanos, ¿ven el contraste entre una religión muerta, estéril, llena de pompa y circunstancia, llena de ritual y apariencia, pero que no da frutos? Una religión dirigida por los intereses de sus líderes versus una relación orgánica con Dios, una relación personal con Dios, donde nos acercamos a Dios en oración, poniendo nuestra confianza en Él y dependiendo absolutamente de Él. Una religión basada en fe en Dios y amor al prójimo. Hermanos, porque Dios no quiere religiosos. Dios no quiere esos religiosos de pompa y apariencia, de ritual y apariencia. La religión que Dios quiere no consiste en ritual y en apariencia, sino en fe y amor. Fe como una confianza total y absoluta en nuestro Dios. De que Él tiene el poder de mover montañas. De que no hay nada imposible para Él. De que si nosotros estamos en comunión con Él, mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. A depender completa y absolutamente del poder de Dios. A descansar en su poder y en su gracia. Una oración basada en amor al prójimo. Bueno, ¿de qué sirve que estemos aquí cantando y haciendo muchas cosas si tenemos relaciones disfuncionales con nuestro prójimo? Con miembros de nuestra familia, con nuestros compañeros de trabajo. Y cuando estés en oración, cuando estés en el templo, no seas un hipócrita. Examina tu corazón. Y si tienes algo contra alguien, perdónalo. Hermanos, la religión que Dios quiere no consiste en ritual y en apariencia. La religión que Dios quiere no consiste en un sistema corrupto, estéril, construido y sostenido para beneficiar los intereses de sus líderes. La religión que Dios quiere es una religión de fe y de amor, de confianza en Dios y de amor a nuestro prójimo. ¿Qué somos nosotros aquí? ¿Somos religiosos o somos discípulos? Somos como la higuera o el templo de Jerusalén. O somos como el Señor nos llama a ser, produciendo fruto. Fruto de amor, de fe, de compasión y de justicia. Hermanos, no es fácil. Esa es la religión a la que Dios nos llama. Y tal vez algunos de nosotros dicen, es difícil perdonar a la gente que me ha ofendido. Es difícil perdonar a la gente que me ha hecho daño. Es difícil tener compasión a aquellos que me están haciendo mal. Sí, mi hermano, es difícil. Pero el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, tengan fe en Dios. Porque si nosotros dependemos no en nuestra fuerza, no en nuestra capacidad, no en lo bueno que nosotros somos para perdonar, sino que aprendemos a depender completamente en Dios, el Señor moverá montañas que parecen imposibles de mover. El Señor transformará nuestro corazón. El Señor hará cosas en nosotros que parecen imposibles para nosotros hacerlas. Nosotros no podemos forzarnos a tener fe.
Y no podemos forzarnos a perdonar. Solo el Espíritu de Dios puede hacer esa obra en nosotros. Tengan fe. Tengan confianza en Dios. Y que podamos orar como oró David. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. Oremos. Señor nuestro Dios, gracias por tu palabra. Gracias por llamarnos no a una religión de rito y apariencia, sino a vivir en una relación correcta de fe contigo y en una relación correcta de amor con nuestros semejantes. Esos son los frutos que tú quieres. Esos son los frutos que tú quieres. Frutos que a veces es difícil para nosotros producirlos. Pero confiamos en ti. Te pedimos en esta hora que tú produzcas estos frutos en nosotros. Así como tu buena mano es la que produce, hace que las plantas, que la tierra produzca fruto. Así te pedimos que tu buena mano haga producir fruto en nuestras vidas. El fruto del Espíritu, del que nos habla tu palabra. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Este es el fruto de tu Espíritu en nuestras vidas. Haznos, Señor, producir fruto. Nosotros que tenemos corazones tal vez duros, haz un milagro. Y pon en nosotros corazones sensibles. Nosotros que tal vez no podemos cambiar en nuestra propia fuerza, haz un milagro en nosotros. Y haznos producir frutos por el poder de tu Espíritu en nosotros. Porque dependemos y confiamos completa, absolutamente de ti. Porque esa es la religión que tú quieres de nosotros. Nos ponemos en tus manos. Renuévanos. Cámbianos. Produce el fruto del Espíritu en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas. Amén. Cantemos.